que incluso yo le comentaba en el último, el más reciente al descubierto que hicimos con el presidente Nicolás Maduro, yo le comentaba que cuando se habló de ofensiva económica hacia finales del año pasado, se prometía que estaba garantizada la reposición y que esos precios se mantenían. Pero resulta que la inflación sigue presionando y la gente todavía hace colas y está en la búsqueda de encontrar aquello que se hace difícil. ¿Cómo apreciaría usted este anuncio? Bueno, mira, son varios vértices de que el gobierno está trabajando, ¿no? Está lo político, a través de la paz, el diálogo y la construcción de canales pues, de comunicación con los sectores políticos. Eso es muy importante. Y lo digo porque la economía, en el caso venezolano, tiene mucha repercusión la política. Y hay datos concretos. Mira, en el año 2002-2003, que se decae fuertemente, fue por conflicto entre poderes, pues. Un golpe de Estado, la paralización de la industria petrolera, decrecimos, después salimos de esa fase. Luego, cuando hay esos cuestiones de violencia, la economía se afecta, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es el factor político, lo social, que ya hace poquito Elías explicó los avances que se ha tenido en los últimos años en lo social. Y en lo económico, bueno, ya se han como orientado ciertas partes hacia dónde va el camino. El camino va hacia la parte productiva. Es una de las orientaciones. Hay que producir muchísimo más de lo que se produce y buscar el balance entre el consumo y la producción e inclusive ahora con los factores que tiene la economía, buscar mejores valores para las exportaciones de los productos que se puedan producir. Porque eso sigue siendo un asunto pendiente, producir más. Porque, bueno, ¿Y qué debe pasar para que ocurra? Mira, ha aumentado mucho el consumo. Ha aumentado el consumo porque, bueno, recuerda, aquí tú mismo, Elías, lo dijo, había 56% de pobres y, bueno, ahora está por 20 y algo, casi 30 puntos, gente que va a consumir más. Había 25% de pobreza extrema y ahora está alrededor de 7%. Hay más empleo. Los pensionados, ahora hay 2.500.000 pensionados y antes había 350.000. Es decir, la masa global del pueblo tiene mayor capacidad de consumo y ha aumentado el consumo a una velocidad importante en un periodo de tiempo determinado de 10 años. No así la parte productiva. Ahora lo que hay que acoplar, producción y consumo. ¿Con quiénes? Con los factores productivos privados y los factores productivos nuevos, con mucho anclaje en el sistema financiero que tiene recursos para ir por las cadenas productivas. La fase de la ofensiva va a ser aumentar la capacidad productiva del país para satisfacer la demanda de los bienes y servicios internos e inclusive en un periodo no muy largo estar exportando productos no tradicionales como el petróleo, sino otro tipo de productos. Hay ya ejemplos de este tipo de exportación. Hay gente que hace granitos, que ya está exportando hacia los países vecinos y con una capacidad importante de competitivo, ¿no? El precio para los exportadores de sustitución de bolívares por dólar es a la tasa del SICAT 2, que está alrededor de 50 bolívares por dólar, que es una tasa que le da buen rendimiento a los exportadores. Los indicadores actuales de la inflación toman por sorpresa al Ejecutivo. ¿Qué evaluación han hecho ustedes al respecto? Nosotros, acuérdate que el gobierno bolivariano, humanista, democrático, socialista, que empezó con el gobierno del presidente Chávez, fue en el 99. Del 99 hasta el 2013, el promedio era alrededor de entre 22 y 24%. Una vez llegó a 30, otra vez llegó a 15, otra vez estuvo alrededor de 12. Pero hay algo importante, mira, la vez que estábamos más cerca de un dígito, resurgió el problema político de enfrentamiento entre las posiciones de la oposición y, bueno, hicieron el golpe de Estado, después, bueno, rebotó la inflación. En este momento estamos por encima, muy por encima de lo que es el promedio, y uno de los factores que influyen es este antagonismo que existe. Te lo digo, por ejemplo, transporte no puede llegar a tiempo. En la estación de servicio no se le puede hacer el servicio correspondiente de gasolina. Los estados que producen a veces no pueden sacar su cosecha, bueno, porque están trancados a cierta vía. Estos son obstáculos que dañan a toda la población.
La reflexión que nosotros hacemos es que busquemos la vía para crecer en la economía, que toda Venezuela se fortalezca, oposición, gobierno, y bueno, y el pueblo que vaya decidiendo a través de su método democrático quién debe ser su gobernante. Para quien nos ve, ¿cómo se sabe, cómo se siente, más allá de las informaciones oficiales, el crecimiento económico? ¿Cómo se entiende esa variable? Bueno, se entiende de varias maneras. Uno, por el empleo, ¿no? El empleo, cuando tú ves que antes en un núcleo familiar de 6 personas habían 4 desempleados y ahora hay 2, bueno, ya ahí significa, bueno, que la economía se está moviendo mejor. Cuando tú ves que hay mayores ingresos desde el punto de vista per cápita, o sea, que la gente tiene mayor ingreso y que puede con esos ingresos satisfacer ciertos bienes y servicios también. Cuando tú ves que, bueno, se construyen más casas y la gente tiene oportunidad de adquirirla o a futuro no muy lejano adquirirla, se ve que hay un crecimiento. En algunos aspectos son muy notorios, por ejemplo, las telecomunicaciones. Cuando tú ves todo esto, cantidad de teléfonos, todos estos internet, todos estos mensajes de texto, toda esta avalancha de información que se tiene en Venezuela en la parte tecnológica es el crecimiento de la telecomunicación, que es uno de los factores que más ha crecido en los últimos años, al igual que los servicios del gobierno, educación, salud, todo lo que tiene que ver con el gobierno también ha crecido. Cuando tú ves, bueno, que se crean más escuelas, cuando tú ves que tú pasas de la matrícula a cierto nivel y la llegas a 90%, como mismo lo explicó Elías, eso es parte del crecimiento de los factores asociados a servicios del gobierno. Es decir, aunque no lo esté tan explícito, sí hay factores que están. Cuando tú decreces por largo tiempo, bueno, la economía empieza el desempleo, empieza a subir los valores de los pobres, empieza lo que dice la pobreza extrema a subir, los valores sociales empiezan a perderse, empieza a cubrir el analfabetismo, sigue desarrollándose los factores de salud, perjudicándose la natalidad, la mortalidad e inclusive hasta la talla pues, de los venezolanos a futuro si tú entras en una fase de creciente. Fíjate, yo quiero incluir varios puntos en este planteamiento. Impacto de lo social dentro del área económica, pero hablemos también del CICAD 2. Sí, cómo no. Y desde la premisa que usted acaba de comentar, de que tenemos que ser cada vez más productivos, mientras tanto se depende de la importación. Y cuando hablamos del impacto de lo social en lo económico, ya no son solamente los hospitales, por ejemplo, que claman por los insumos, las clínicas dicen, estamos a punto de colapso, estamos con problemas, y el que va a buscar un repuesto del carro tiene problemas o le necesita hacer el servicio, comprar una lata de aceite en una estación de servicio o sencillamente mandarle a hacer el trabajo al carro. Entendiendo, como usted lo ha dicho, que lo político influye en la economía, pero también la confianza para que la gente no compre más de lo que necesita. ¿Qué explica toda esta situación? Bueno, mira, la primera confianza, que es lo político, es tener respaldo electoral, ¿no? El presidente Maduro ganó unas elecciones limpiamente, sin ningún tipo de impedimento, no con un porcentaje como nos tenía acostumbrado el presidente Chávez, pero bueno, como son los porcentajes en las democracias occidentales, no pasa de 5 puntos, está entre 0, algo y 5 puntos, en toda la democracia. Todas las democracias son así, se ponen bipolares. Lo malo de aquí es que la bipolaridad, en algunos casos, está trayendo hacia parte violenta, pero que sea un poquito más, un poquito menos, eso es parte de la democracia y parte de este tipo de angustia. En este momento estamos, como te digo, nosotros hemos tenido 60 trimestres de gobierno bolivariano, en los cuales se ha crecido 43 y se ha decrecido 17. En estos 17 es parte de la parte esta, por la parte petrolera, la parte del paro. En este momento estamos en una fase que no es como el 2006, estamos en una fase expansiva globalmente, estamos en una fase bastante, un poco de bajo crecimiento y, como tú dices, se disparó la inflación. Estos son factores que han estado en el 2009 y ¿qué hizo el gobierno? Bueno, hicimos una planificación de desembolso con el sector privado, pusimos todo en orden y volvimos a crecer. En este momento los ministros, inclusive los técnicos, mi persona, nos estamos reuniendo con el sector privado para hacer cronogramas de acreencia de esos factores de tal manera
de volver a la senda del crecimiento. Eso pronto en esta ofensiva económica que está anunciando el presidente de la República, seguramente van a aparecer mecanismos de ruta de solución de este tipo de dificultades que se tienen en este momento, que se tuvo en el pasado. El gobierno ya tiene experiencia de cómo resolver esto. Yo digo, bueno, vamos a trabajar de manera